lo que ustedes, si ustedes no pueden acceder a esta información, no pueden ver módulo mañana, nos envían un correo a Tamara o a mí y los incluimos, porque una vez que uno está matriculado en este curso, aparece sin grupo. Nosotras tenemos divididos los grupos mañana del grupo tarde, así cada uno recibe solo la información que le compete, porque si no es un bombardeo. Profe, disculpe, Sí, yo le mandé un diga. mail y usted me puso en Pedco, pero a mí me aparece tanto el módulo de la mañana como el de la tarde. Ah, entonces debe haber un error en Agustín, ¿no? Agustín Sí, Velázquez. sí, Bueno, profe. entonces, Sí, a mí también me está apareciendo, buen día, me está apareciendo ambos módulos. Me permite ver bueno, ambos módulos. También, profe. sí, también. También. Entonces, entonces, un montón. Sí, a mí también. Entonces, hagamos una cosa. Voy Igual anotando. Sí, aparece lo del módulo 2, pero dice que está restringido hasta no pertenecer al módulo. entonces, O sea, no se perfecto. accede al enlace, pero sí a la descripción. Se puede, claro, exacto. O sea que el material, ustedes y recibieron algún correo o novedades del módulo tarde. Yo no. No. Entonces, quiere decir, miren, ya chequeamos, por ejemplo, para ver algunos, me fijo, Agustín, en participantes, me fijo cómo estás, y como ejemplo, de 154, me muestra los participantes porque estoy en modo, vuelvo a mi rol normal. Entonces, como profesoras, nosotras podemos ver todos 301. Entonces, si yo busco apellidos con B corta, acá tendría que estar Agustín, que lo cambié hace poco, por eso aparece primero. Entonces, fíjense, Agustín dice módulo mañana, y otros compañeros y compañeras dicen módulo tarde. Pero acá veo, por ejemplo, Emilia Vallejos está presente ahora en el curso. Sí, profe. 14 minutos dice, estás ahí. Entonces ahora, ¿sabes lo que hago? Enseguida ya te incluyo en el módulo mañana. Hay que hacer este procedimiento, de paso. Y entonces ahora, ¿alguien más que había mencionado el mismo problema? Profe, yo la verdad no Sí, sé ni a qué módulo estoy, me inscribí cuando bueno. no tenía contraseña por eso. Bueno, decime tu apellido. Medina Villar. M. Así ya que estamos, porque como por ahora hasta que tengamos las planillas, va a ser... Profe, después se puede fijar Lourdes Sabolotni. Gracias. Medina está perfecto, sí. Módulo mañana. ¿Cómo es el apellido? Sabolotni con Z. Z de larga O. Bien. Z. En el módulo mañana, Lourdes. Sabolotni. Perfecto. Profe, ¿se Bien. puede fijar Fuentes, Laura? Fuentes Laura. Y luego lo que voy a hacer entonces, para no tomar más tiempo de la clase, arrancamos con la clase y al finalizar me recuerdan o nos dicen, anotamos con Tamara y los cambiamos. Fuentes Laura, mirá, ¿ves? No hay grupos. Entonces, ya de todas maneras, todos los que entran a PEDCO y ven módulo mañana y módulo tarde restringidos, porque ya están correctos en su grupo. Los que les aparezca a las dos, todo habilitado, ahí nos avisan, así los ponemos en un grupo en particular. Exacto. Muy bien. Entonces, por ahora, dejamos ya que están acá en la clase. Bueno, Lo profe, pueden poner en el chat y yo voy tomando nota y al final de la clase ya los pasamos todos. Ah, bien, era esa la pregunta, avisamos por el chat. Dale, lo van poniendo, yo voy tomando nota. Profe, una cosa más, estaba mirando ¿Sí? que las novedades aparecen, pero por mail no llega notificación, y de otras cátedras sí, capaz que hay algo que no está activado. Bueno, entonces chequeamos eso también, porque puede ser que
que haya que ponerle, enviar correo a todos al final del día o algo por el estilo, tiene que haber en el foro. Ah, bueno, una compañera que pone que se puede ver en qué grupo están entrando participantes. Así que se pueden fijar. Lo que creo que no pueden hacer es ustedes elegir qué grupo, así que ahí sí, si están sin grupo o en grupo tarde, nos avisan. Me aparecen ambos módulos y debería estar a la mañana. Perfecto, entonces ahí Tomás, ahí Tamara va a ir tomando nota de lo que está pasando en el chat. Y yo voy a salir de Pedco porque quizás eso lo haga más lento, me complejice la comunicación, así voy a cerrar algunas cositas. Bueno, entonces, vamos a volver a la pantalla completa, y ahora quería, entonces, para comenzar esta clase, quería hacer pasar un pequeño aviso, como son muchísimos y muchísimas, es como número récord para ingeniería, tener en cada módulo tantos estudiantes. Entonces solamente quería recordar que si miran la presentación de la primera clase, van a ver que ahí hay una tablita con lo que sugerimos que tengan cursado para hacer inglés, porque en la presentación, sobre todo para quienes no estuvieron, lo que explicamos es que estamos dando inglés para las carreras de ingeniería, en este grupo en particular para 3 ingenierías y los profesorados, que pueden estar en uno u otro módulo porque son en general muy poquitos alumnos, pero necesitamos que tengan conocimientos previos de física, sobre todo pedimos cursada física 2, y de alguna materia específica de cada una de las especialidades para que tengan, digamos, la facilidad y la posibilidad de comprender los textos en inglés con mucha más conocimiento previo. No es un requisito que les impida anotarse, pero claramente el horario, la Facultad de Ingeniería lo puso para tercero por un motivo, que es este. El motivo es esto, que ya tengan hecho algo de su especialidad y fundamentalmente desalentamos si son ingresantes, si están empezando y fueron a la escuela bilingüe o tuvieron inglés y les gusta mucho y quieren tener una materia, porque yo decía el otro día, uno cuando empieza lo primero que quiere es ya tener un final de todos los 30 y pico que tiene que rendir. Esperen, porque justamente si saben inglés, son candidatos a tener un muy buen examen, con muy buena nota, y es una pena que por no conocer esos elementos básicos de la carrera, no lo aprovechen. Entonces, les pedimos justamente eso, que no, ingresantes, y que no hayan hecho la física 2, que creo que es de segundo año, esperen un poco más para cursar. Son muchos, para la virtualidad también, en el aula ya sería complicado porque tendríamos que buscar un aula bien grande, pero bueno, más allá de eso, bueno, en la virtualidad también es importante por el tema de la participación y las preguntas, ¿no? Bueno, entonces, sigue en el chat si tienen dudas. Yo voy a compartir pantalla ahora con lo que pensaba. Esta es la clase que vamos a ver. Y quería empezar con un repasito breve y la tarea que te quedaba pendiente para a partir del jueves pasado, ¿no? Si llega a ver, o del jueves anterior, porque tuvimos semana de Pascua, Semana Santa. Si llega a haber preguntas, dudas,
consultas, ustedes vayan anotando y cuando hagamos un cortecito, ahí aprovechan y hacen todas las preguntas para ir avanzando, o yo les voy a ir preguntando. Bueno, entonces, en la presentación del curso nosotros lo que explicamos es que este es un curso de lectocomprensión, es decir, vamos a trabajar con la lectura de textos de la especialidad, por eso ahí el subtítulo está en inglés también, First Steps in Reading Comprehension. Es decir, vamos a trabajar con la comprensión de los textos y no con el inglés hablado, por decirlo en términos sencillos, no con la comunicación oral. Entonces, ¿cuáles son? En la clase pasada vimos cuáles eran los criterios. Yo voy a tratar de o agrandar o poner en modo presentación, pero si pongo en modo presentación, ya creo que pierdo control de la reunión. Pero igual está mal. Bueno, o sea, ahí creo que se ve un poquito mejor. Entonces, en nuestro primer encuentro lo que charlamos es que hay 5 criterios básicos que seleccionamos para empezar a acceder al vocabulario, a algún texto que esté escrito en otra lengua, y esos criterios son los que llamamos, por un lado, préstamos o adaptaciones de los préstamos, que tenemos muchas en español, como, bueno, selfie, gamer, runner, se empezó a usar, en vez de corredor, se empezó a usar runner el año pasado, runner, dicho así, que sería una adaptación en la pronunciación. Bueno, tunear, que es modificarle la palabra tune, afinar, tunear, que bueno, adquirió también otros significados que ustedes conocen, es decir, tomar la palabra de la lengua extranjera y usarla en nuestra lengua como propia, ya, con su significado. En el criterio 2, básico y fundamental para nosotros también es las palabras que llamamos técnicamente cognados, pero que son palabras transparentes en el sentido de que al verlas uno sabe qué quiere decir esa palabra. Por ejemplo, atom, connect, material, metal, transform. Hay muy poquitos cambios que tenemos que hacerle a esas palabras, algunas nada, como el caso del metal, solo, o material, solo la pronunciación. Cualquier preguntita, levanten la mano o me dicen, no hay problema. Estas palabras son básicas porque hay muchas en inglés respecto del español, entonces nos ayudan ya a tener una base de comprensión de qué se trata o trataría un texto. El criterio 3 es dividir esas palabras, tanto cognados como, o transparentes como no transparentes, en las que tienen más peso de significado, más carga semántica, sería dicho en términos técnicos, de las palabras funcionales o estructurales. Eso quiere decir que mientras, por ejemplo, transformar o átomo tienen mucho, o metal, son palabras con mucho significado, una palabra como por, o aunque, o el, son palabras que solas tienen poco significado, funcionan para enlazar una palabra con otra, pero en sí mismas no transmiten mucho contenido. Entonces esa clasificación es fundamental también para elegir qué estrategias usar para recordarlas, para que sean parte de nuestro vocabulario aprendido. Entonces, respecto de las palabras, sean transparentes o no, las podemos reagrupar en plenas o conceptuales o funcionales y estructurales, ¿no? Distintas maneras de llamarlas. El cuarto criterio que vimos es formación de palabras. Eso es lo que habitualmente en la escuela primaria vemos como familia de palabras, que es de una base, de una raíz, derivar palabras a partir del cambio de su forma. Entonces, de metal, que es un sustantivo, noun en inglés. Es importante recordar noun, ahora vamos a ver por qué. Y podemos derivar el adjetivo, metallic, de metal pasar a metallic, algo metálico, ¿no? El adjetivo, ya hoy también veremos, es la clase de palabra que acompaña o modifica o dice algo de un sustantivo, es como decir día nublado, ¿no? Entonces nublado es un modificador
del sustantivo, diga, un adjetivo. Very good. Y por último, lo que llamamos colocaciones léxicas, que suena un poco raro por colocaciones y por léxicas. Léxico, el otro día decíamos, es todo lo que tiene que ver con el vocabulario. Por ahí digo cosas obvias que ustedes saben, pero por las dudas las aclaramos. Entonces, también vimos la clase pasada que hay palabras que suelen ir juntas en algunos contextos, ¿no? En el contexto técnico, fundamentalmente, hay pares o grupos de palabras que habitualmente forman un conjunto. Entonces habíamos visto algo como impacto. Con la palabra impacto no hay muchas combinaciones de verbos posibles, más allá de tener un impacto, producir un impacto, causar un impacto. Y esos pares, causar, producir, tener un impacto, o impacto positivo, impacto negativo, son como grupos que es importante mantener asociados para no hacer un glosario que sea un simple listado de palabras en las que no haya relación entre unas y otras. Los glosarios entrelazados, digamos, son mucho más rendidores a la hora de incorporar el vocabulario, que es nuestro objetivo, que ustedes no tengan que, llegue un momento que haya que buscar muy poquito en las ayudas como los diccionarios y demás. Entonces les habíamos propuesto, voy a pasar, a ver, no, tengo que cambiar así. Como ejercicio, ¿lo hicieron? ¿Alguien lo hizo? Bueno, Sí, profe. ¿sí? Muy bien, entonces chequeamos algunas cositas. Yo por ahí voy a decir lo obvio porque después estaba al final del último ejercicio la versión correcta, pero para repasar. Entonces, la clase pasada habíamos usado este texto. Bueno, acá está la parte más de presentación. Es un texto de revista científica en la que tomamos el resumen para poder, digamos, presentar estos 5 criterios de los que les hablábamos, tomando ejemplos directos del inglés real. Entonces, la tarea consistía en, utilizando ese texto, repetir, que repetimos a continuación, buscar ejemplos de los 5 criterios o de algunos de ellos, los que hayan encontrado, respecto de la búsqueda de vocabulario, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el criterio 2, decíamos, bueno, un cognado, una palabra transparente puede ser science. Claramente hay que hacerle unos cambios ortográficos a la palabra science para que sea ciencia, pero se parece. Y entre las palabras opacas, el ejemplo que seleccionamos aquí es truth, que significa verdad. Y en realidad es opaca por eso, porque entre truth y verdad no hay ninguna conexión de forma, digamos, no se parecen morfológicamente, digamos, no tienen una escritura parecida. Entonces, primer criterio eran préstamos, algunos que hayan podido registrar. Yo no tengo internet, pero... Claro, internet, muy bien. Creo Yo noté gaming. Gaming, a ver, está como préstamo léxico. Perfecto, claro, tal cual, porque gaming, ya como gamer estaba también en los ejemplos, se usa un montón, incluso hay publicidad de auriculares u otros dispositivos para gamers, por ejemplo, gaming, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Algún otro que hayan encontrado? No entendí qué palabra era. De vuelta. Computer. Computer. Bueno, computer, computadora, en sus orígenes, claro, en sus orígenes debe haber sido un préstamo. Lo que sucede es que computer como tal no lo usamos, sino que ya se adaptó y ya pasó a ser una palabra transparente. En realidad
esta serviría quizás más para el criterio 2 de las palabras transparentes o cognados, usando, entre otras, ¿qué cognados encontraron? Internet, social. Se repiten mucho. Se repite, sí, hay un montón. Presten atención a individuals ahí, que después ya lo vamos a trabajar, porque individuals es lo que podríamos llamar, en la clase pasada se acuerdan que hablamos de cognados y falsos cognados, hoy no los mencioné, porque la mayoría de estas palabras que se parecen al español, como false, falso, information, instantly, globally, bueno, podría seguir. La mayoría de ellas se parecen al español y son lo que parece. Ahora, en el caso de individuals, claramente uno diría individual. Y sin embargo, quiere decir individual, pero aquí funciona como individuos. O sea que nos puede producir un error si nosotros decimos capacity of individuales, incluso si le ponemos plural. Hoy vamos a ver algunas de las formas de reconocer cuando una palabra como esta es individual, que sería lo que técnicamente llamamos un adjetivo. Por ejemplo, si decimos un problema, tienes que resolver este problema individual, un único problema, y otra cosa es un individuo, que es un nombre, un sustantivo, ¿no? Individuos como personas, en este caso porque hablaba de society, que también es un cognado. Entonces, respecto de las palabras transparentes cognados, hay un subgrupo que llamamos, y lo van a ver en el material de apoyo, falsos cognados, porque se parecen, pero no son, y llevan error, pero por suerte es una lista pequeña, digamos, en relación con todo el montón de cognados y transparentes que hay. Así que es súper interesante el caso de individuals, hay otros así parecidos también. Bueno, estamos en el criterio de palabras transparentes. Bueno, palabras con contenido y palabras funcionales es un poquito, todavía lo tenemos que trabajar mucho, pero funcionales, ¿cuáles les parece que podrían ser en este texto? Palabras de enlace, de unión, que forman la estructura sobre la que se asienta el significado del texto. In order, profe. Claro, in order, por ejemplo, que en algún momento lo vamos a ver seguro en los textos, que significa para o como para. Bueno, aquí, a ver si está, in the truth area, in which, mientras yo la busco, no, porque agrandé demasiado, me parece. Voy a checar un poquito, ahí va. Las preposiciones serían... Claro, exacto. Las preposiciones, todas las que es la listita como to, voy señalando como in, como of, que anda por acá, to aparece otra vez. Esas son seguros funcionales. For, tenemos por aquí. Luego tenemos también, sí. Escucho si alguien más quiere aportar alguna otra funcional que no sean preposiciones. En el chat pusieron artículos como de. Claro, very good. Artículos como de. A muchos y muchas les sonará raro artículo, preposición, por ahora no se preocupen, los vamos diciendo, algunos los conocen, saben de qué hablamos. Y luego los definimos técnicamente para que todos sepamos de qué hablamos, y justamente en la tarea de hoy vamos a ver por qué es importante conocer esos nombres técnicos. ¿Sí? ¿Los artículos y preposiciones en qué criterio entran? Esto sería el 3, dividir palabras conceptuales de funcionales. Estas son funcionales. Está bien.
Funcionales o estructurales también se llaman. Y la diferencia que hicimos primera es que son una lista finita. Hay una lista que empieza y termina de preposiciones y de artículos. En inglés hay 3 artículos, nada más, que son de, a, y en realidad son 2, de y a, pero a tiene una forma como an. Recuerdan que a veces en algunos casos aparece como an, pero son 2 nada más. Esos son los artículos. Luego, las preposiciones son unas 20 y pico con distintas funciones, pero no hay nada más que esas. Las otras palabras funcionales incluyen los nexos o conectores, como por ejemplo and, que tienen aquí. Eso Profe, también. una Sí, preguntita. sí. Esa que dice ironically se escribe, no sé cómo se dice. Sí, Esa sí. es como este tipo, ¿no? Que estamos viendo. Y son como... Esa es, si bien no es el tema del texto y por ahí uno puede decir no es conceptual, pero sí es conceptual, tiene mucho significado. Irónico. Bien. Espérenme un segundito, que tengo que entregar. Está tranquila igual. Una gatita que está upa todo el tiempo. Ahora ya se fue. Bueno, Profe, entonces, y sí, in which de también sería... muy bien, las esto, ¿no? dos. En el caso de es el artículo, y which, este que está acá, es un pronombre, uno de los tipos de pronombres. Quiere decir el cual, la cual o qué directamente. Exacto. Es muy buena la pregunta anterior de ironically, esta, porque está casi como un conector funcionando, porque está al principio de la oración, pero fíjense que si el autor elige decir irónicamente, que es lo que significa ironically, nos está dando mucho significado dentro de ese texto, ¿no? Está poniendo su postura, ¿no? Está diciendo, bueno, distinto sería si eligiera una palabra como afortunadamente u otro tipo de palabra. Entonces le modifica un poco el significado. Más que nada incluimos en las funcionales, en la lista finita de palabras, a esto: pronombres, preposiciones, artículos y conectores. Ellos, sí. Entonces, los cognados también pueden ser palabras funcionales, digamos. Tal cual. Ahí se cruzan las dos clasificaciones. Esas se cruzan. Entonces, dentro de una manera de mirar el texto es dividirlo todo en cognados y no cognados. Y otros subconjuntos se pueden formar si dentro de esos separamos los funcionales de los conceptuales, las palabras funcionales de conceptuales. Sí, son como distintos conjuntos, ¿no? Distintos subconjuntos que se entrecruzan en algún punto, claramente. Entre las funcionales es más difícil encontrar cognados, porque fíjense que, bueno, sí habría las preposiciones, por ejemplo, in y en u on, son parecidas, ¿no? Con en, pero to o for, sí, for es confusa a veces también, porque la solemos pensar como por, que sería un poquito parecido, pero es para la mayoría de las veces. Entonces, o bien el conector or, que quiere decir o, se parece al español, pero después es más difícil encontrar cognados, palabras parecidas. Pensemos en and, en de, en el propio which, que quiere decir qué o el cual, no son muy parecidas. Es más fácil encontrar cognados dentro de las conceptuales. Exactamente, muy bueno eso. Es muy bueno reflexionar sobre estas cosas porque pareciera que van de suyo, y no es tan así. Y pueden ser, más que nada, porque pueden ser herramientas de ayuda a la hora de encarar un texto en cualquier idioma, ¿no? Que ustedes elijan hacer. En el caso nuestro, bueno, claramente para las áreas técnicas inglés es imprescindible hoy en día. Bueno, bueno, nos quedaron 2 criterios más, perdón.
seguimos con la formación de palabras, súper importante. Pensemos en ironically. Ya lo dijimos, ¿no? Es una palabra transparente en algún punto. Está entre medio de las dos categorías de conceptual y funcional, porque por un lado funciona como nexo para unir la información que sigue con la que venía presentando el autor, y a su vez es una palabra conceptual, porque tiene mucho significado, pero tiene en su forma, vieron que vimos metallic hoy, y acá aparece ironically, que se repite esa terminación en instantly, globally. Fíjense qué coincidencia en que hay varias. Exactamente. Y estas que, recuerdo en la clase pasada algo vimos, pero por ahí lo buscaron. ¿Qué significa que una palabra termine en este LY? Mente. Es nuestra terminación mente. Exactamente. Son como adverbios. Para remar, son adverbios. Esos son los famosos adverbios. La mayoría de los adverbios en inglés y en castellano, la mayoría se forman derivándolos de otra palabra y agregando mente. Esa otra palabra de la que derivan es un adjetivo siempre. Entonces, por ejemplo, tenemos no sé, I don't know, diametral, diametralmente. Bueno, acá teníamos global, mundial, mundialmente. Mundial es el adjetivo. Likely está, o highly, decía. Highly. Claro, highly, exactly. High es alto, la clase pasada hablamos de esta palabra, altamente, altamente. Fíjense que dice highly interactive globally. Y termina con otro adverbio, ¿no? ¿Se animan con la traducción de eso? Highly interactive globally. Habría que ponerle todo el contexto, pero si tuviéramos ese pedacito aislado, interactive es transparente, es cognado. High viene de alto, altamente. Es como si pudiéramos decir altamente interactivo globalmente. Queda muy feo en español poner dos mentes seguidos. En inglés es súper común. Por ejemplo, acá, instantly and globally, lo que solemos hacer es modificar un poquito, entonces poner altamente interactivo a nivel global, se podría decir, o a nivel mundial, para no repetir tantos mentes. Entonces, la formación de palabras tiene que ver con qué elementos se le pueden agregar a una palabra para transformarla en otra categoría, relacionadas de significado, porque alto y altamente se relacionan, global, globalmente se relacionan por su significado, irónico, irónicamente, pero cambia de categoría, se usan en distintos espacios de la oración y para distintas funciones. Entonces, de global pasamos a globalmente con ese li. Hay otros formantes que todavía no vimos, pero que son muy comunes, por ejemplo, fíjense en information. Information es transparente, la veríamos enseguida sin necesidad de buscar en el diccionario, supuestamente, pero information termina en tion, como sion en castellano, y esa tion, o a veces la A, desde la A, Asian, a veces se escribe con S, dependiendo de la palabra, es un sustantivo. Todas las palabras terminadas así son nombres. Sustantivos son nombres, es lo mismo. Son como promotion, creation que tenemos por acá abajo, ¿no? Aparte del I, ¿algún otro que hayan encontrado? ¿Algún otro? Mente, exacto. El otro día lo mencionamos y de ese vamos a encontrar muchos. Tienen advancement, que al igual que tion, es un formante de sustantivo. Entonces, ¿por qué decimos formante? Después lo vemos bien en el material de apoyo, pero tenemos una palabra como advance, hasta ahí, avanzar. También podría ser
el sustantivo en algunos contextos, pero es básicamente el verbo avanzar. Si le agregamos ese ment final, de avanzar pasamos a avance, ¿no? Al nombre, al sustantivo. ¿Algún otro que hayan podido identificar? Very good. Voy con publisher y después me repiten el siguiente. Muy bien. Publisher, SR, ¿qué formaría? Publisher. ¿Una idea? Creo que vimos Sustantivo. También es sustantivo, y esa terminación en er lo que hace es del verbo publish, cuando agregamos er u or, convertimos en un tipo especial de sustantivos, que son sustantivos de personas, o, claro, personas o máquinas podría llegar a ser también, porque a veces, por ejemplo, en el caso de computer, pensemos en computer que mencionamos antes, computer, está al principio, es un aparato. Entonces las terminaciones en er se derivan de verbos, forman nombres de personas o de máquinas, aparatos, dispositivos que hacen la acción que está implícita ahí. O sea que esto sería el editor, eso sería el publisher, el que edita, publica el libro. Muy bien. Y luego creo que habían dicho al también. ¿Alguno de los chicos me parece escuchar? Al, básicamente, al financial, por ejemplo, reputational, que está por aquí, forma adjetivos. Entonces, finance, finanzas, financial, financiero sería en castellano. Financial no existe. Reputation, reputación, reputacional, si existiera el adjetivo. Entonces, al básicamente, sí. En el chat preguntan por knowledge, la terminación. Claro, muy bien, ahí vamos con knowledge, buenísimo. Porque y también hay otra pregunta respecto a relacionar falsos cognados con formación de palabras. Si tal vez todos estos, en este caso sufijos que estamos identificando, son completamente diferentes al español. Pero si reconocen la raíz, que ya sí es un falso cognado, al conocer la traducción de ese sufijo es mucho más fácil. Exactamente. Tal cual como dice Tamara. ¿Cómo sería un posible entrecruzamiento? Un falso cognado que el otro día mencionamos y que es ultra común. Estoy buscando voy acá, un lugar para poder escribir. Voy a escribir aquí. Entonces, ¿se acuerdan que vimos large? Quedó muy clarito. ¿Se ve ese large? Yo por usar estos formatos a veces de correr la barra y ponerlo. Se ve, está medio clarito, pero bueno. Bueno, entonces, large, ¿se acuerdan que ahí le cambié el color? ¿Qué traducción habíamos hecho? Large es falso cognado porque a simple vista uno diría, bueno, largo, le cambio la E por la O y ya está, es el adjetivo largo. Pero large, ¿se acuerdan que significa? Grande. Grande, es como sinónimo de big, que por ahí es un grande más común. Large, uno tiene que aprender que es falso cognado, eso no lo va a aprender solo, lo va a encontrar un montón de veces hasta que la tercera o cuarta vez ya no le ponga más largo, sino que ponga grande. El contexto suele ayudar para eso. Si, por ejemplo, yo convierto el adjetivo grande en adverbio agregándole el i, entonces ya ahí, si uno sabe que este falso cognado quiere decir grande, no va a decir largamente, va a decir grandemente o en gran medida, ¿no? Entonces, por eso se entrecruzan ahí esto que preguntan y que ahí Tamara decía, estos criterios se entrecruzan. No es que uno resuelve todo el problema, sino que entre ellos hay relación. Y respecto de los sufijos, lo mismo. Algunos, por ejemplo, li no es transparente. No podemos decir que li se parezca a mente. O sea, para formar adverbios en español usamos mente, otra cosa. Y fíjense que ment
en inglés que se podría parecer a mente, es un sufijo que forma nombres, o sea que no podemos confiar mucho en eso. El único no, perdón, estoy simplificando demasiado. Hay un par que sí son de gran ayuda, como es tion, es transparente. En el caso de no tanto, pero or podría llegar a ser. Las que terminan, por ejemplo, operator termina en or y es operador, o operario en todo caso, pero operador existe en castellano. Algún otro que sea transparente o parecido es al. Aunque no digamos financiar, nosotros decimos financieros, pero global o social, que está al comienzo, social, sí decimos. Así que esa terminación en al, como adjetivo, sí es parecida al español. Professional, por ejemplo, profesional, absolutamente transparente. Entonces, entre estos formantes que se agregan a la palabra, hay cognados y no cognados, transparentes y no transparentes. En el caso de knowledge tenemos otro que no es transparente para nada. ¿Recuerdan? No, porque no es, por ejemplo, I don't know. Usaban en una frase cuando él o la teacher preguntaba alguna cosa que uno, no es el verbo. Claro, conocer. Claro, exactamente, conocer o saber. Entonces no es saber o conocer, y que tampoco es transparente, porque entre know y conocer hay una distancia enorme, y este sufijo ledge lo convierte en el sustantivo. Es un sufijo se usa poco, no hay tantas palabras que se formen, o sea que de saber verbo pasamos a el saber o el conocimiento, ¿no? El nombre derivado de ese verbo, ¿no? El nombre no sería una actividad saber, sino del estado. Entonces ese ledge se agrega a poca, o se usa poco, a diferencia de tion o de ment, que son muy productivos, se usan mucho, pero también forman nombres. O sea que esta es una palabra en la que, por ejemplo, si sabemos que el edge lo tenemos agregado a la lista de los sufijos, las partes finales de palabras que forman sustantivos, y uno conoce know de la escuela, entonces dice, bueno, knowledge probablemente sea el conocimiento. Very good. ¿Algún otro que quieran consultar o que hayan usado? Undermining, profe. Undermining, very good, porque ahí tenemos otro tipo de cosas, ¿no? Porque ahí está, esta es una palabra que no es transparente. Tenemos, por un lado, que termina en ing, que eso va a ser un tema de desarrollo muy importante, pero empieza con under. Y aquí miren cómo se entrecruzan las cosas, porque de under recuerdan alguna cosa segura. Sí, una Under es preposición. debajo, ¿no? Claro, es la preposición, dijo alguien y alguien dijo debajo o bajo, perfecto, las dos cosas, es preposición debajo o bajo. Se usa como prefijo a veces en algunas palabras en las que podemos decir, por ejemplo, sub, que tendría que ver con ese debajo, ¿no? Pero en el caso de, vuelvo a escribir acá, entonces, por ejemplo, si tenemos, vamos abajo, underestimate sería subestimar, ¿no? Es un ejemplo, subestimar, digamos que ayuda un poco el significado de under como debajo para obtener la palabra debajo de la estima, sería traducido muy mal, pero alguna idea de sub podemos sacar de ahí. En cambio, en palabras como, por ejemplo, una que seguro que recuerdan, como understand, ahí, ¿se acuerdan el significado de alguno de ustedes? Entender. Claro, entender, está relacionada con know, ¿no? Porque conocer, entender, tiene que ver con procesos mentales que son palabras que se aprenden
bastante pronto. Entonces understands, ahí ya no es sub, no es prefijo que formó algo a partir de stand. Incluso stand quiere decir parar, estar de pie, erigir, por ejemplo. Y aquí no tendría ese significado, sino que por la combinación de ambos se formó una palabra nueva que es entender. Ahí ya es son como las excepciones a los procesos regulares, son como cuestiones irregulares. Y undermining, viene de undermine. Undermine es también es algo así como comprender, ¿no? Es como explicar, dar cuenta de, explicar un fenómeno. Y tampoco se formó a partir del prefijo sub y mine, que sería como la actividad minera, ¿no? De minar. Pero la trampita que tiene es que dentro de lo que son los que se agregan adelante de la palabra, muchos son transparentes y algunos como transparentes son muy parecidos al español, así que no generan problema, pero algunos como under pueden llevar a confusión, porque uno piensa encontrar algo como sub o debajo, y son pocos los casos. Otro que seguro que sí vamos a encontrar y que en los que sí nos ayuda under es, por ejemplo, underground. Porque underground, ground, seguro que muchos conocen, significa suelo, tierra, entonces underground, ¿qué podrá ser? ¿Bajo subterráneo? Bajo tierra. Claro. Bajo tierra o subterráneo, exactamente. Entonces, según la necesidad, vamos a usarlo de una u otra manera. Entonces, ¿qué conclusión o qué regla podemos establecer? Bueno, hay un grupo de letras que se agrega al comienzo de la palabra. Es de esos grupos de letras, me voy a fijar si quizás encontraron algún otro. Muchos son transparentes al español, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos la clase pasada los negativos? Por ejemplo, estaba synchronic, creo, y asynchronic, o systematic, asystematic. El prefijo a es negativo en ambas lenguas. Luego está el prefijo in, que también es negativo en ambas lenguas. Non, que si bien no se usa tal cual, pero es non y no se parecen. Después tenemos, por ejemplo, macro, micro, nano, todos esos son iguales, así que no generan ningún problema. Y dentro de ellos está, por ejemplo, under, que sí puede traer algún problema porque aquí incluso el significado undermining está más como, no tanto como les decía, de dar cuenta de, sino está como atacando, como otro significado que puede adquirir. Ahora vamos al diccionario y vemos qué sucede con las posibles acepciones de las palabras, como aquí, que es atacar, desprestigiar. Esa sería un poco la idea. La confianza en la ciencia. Bueno, habría que trabajar con el texto con todo su significado. Very good. Sí. Muy bien. Sí. Y rewards. Porque awards sabemos que es premios o no, pero claro. Rewards. Rewards es el prefijo re o re es usado en inglés. Bueno, recreate, por ejemplo, recrear. En este caso, es como una variación, porque awards son premios, rewards son compensaciones, o algo por el estilo, no compensaciones, o en este caso sería así como aportes for scientists and publishers, ¿no? Así que son como aportes o contribuciones
no necesariamente Mami, premios. Sí. ¿a dónde fue papá? Bueno, profe, gracias. No. Una O sea que compañera ahí dice que sí. le cuesta identificar el criterio 5. No sé por ahí si puede Sí, ser más perfecto. específica. con El la criterio 5, no se preocupen por ahora mucho, porque como vamos a empezar trabajando primero con palabras sueltas, hasta que las empecemos a combinar, hoy vemos un poquito de combinaciones, ahí recién vamos a poder obtener textos un poquito más largos, ahí recién vamos a poder establecer combinaciones frecuentes de palabras, claramente, porque si están aisladas, no podemos juntar mucho significados, ¿no? Palabras frecuentes. Estoy pensando en si aquí aparece justo alguna que sea muy clara. ¿Social media, Bueno. profe? ¿O no? Social media, perfecta. Fake science. Profe, yo había también. elegido Life or Death, pero no estaba segura si sería, por ejemplo. Life or death es una colocación, exactly. Life or death porque issues, bueno, no es transparente, la vamos a ver también con dos significados, pero ya lo vemos, que quiere decir asuntos o temas. Entonces, life or death, que está incluso unido con guioncito, es debido a muerte, ¿no? Como seguramente lo han identificado. Social media es claramente una colocación, porque son los medios Funding sociales. bodies puede ser, profe. Funding bodies, exactly. Exactly. Funding bodies son centros de financiamiento o entidades mejor de financiamiento. Funding bodies. Muy bien. Claramente aquí, solo conociendo un poquito más, se pueden establecer esas combinaciones frecuentes. Profe, Pero, y en la última frase creo que también hay otra, pero no estaba segura. en la última frase... que ahora creo que estaría en el tercer, digamos, la tercera frase desde abajo. ¿Cuál? A ver, y decila como puedas, no hay problema. Put their own house in order. Claro, esta, fíjense qué interesante, bueno, aquí hay que extender de lo que vimos de los criterios, que sería las combinaciones frecuentes de qué tipo. ¿Lo pudiste identificar, Lourdes, de lo que vimos? Medio como metafórico, creo, pero no... Tal cual, porque es poner su propia casa en orden, literalmente, pero dice eso, ¿no? Dice poner their own house, su propia casa, en orden. Entonces, poner en orden su propia casa en este sentido, no es que va a ordenar el desorden dentro de su hogar, sino que todos entendemos que se refiere a, hacer lo que hay que hacer, ¿no? Hacer lo que hay que hacer por la ética y la integridad, y bueno, pues hay otras cosas que no quiero adelantar demasiado. Muy bien. De todas maneras, quienes no hayan visto eso, o sea, obviamente no se preocupen porque probablemente de ese conjunto solo hayan podido reconocer house o put, pero ahí hay una colocación con sentido metafórico. Muy bueno. Eso aporta todo. Y los que no reconocieron ninguno, no se preocupen tampoco porque tiene que ver con eso. Al hacer combinaciones, necesitamos tener más texto para poder identificar combinaciones. Academic institutions podrían llegar a ser, professional associations también, porque las asociaciones profesionales, incluso en castellano, es una combinación frecuente, ¿no? Como
el colegio de abogados o de ingenieros, son asociaciones profesionales y es una combinación frecuente. El límite de colocaciones es bastante flexible, exactamente. Very good. Entonces, hay otros sufijos, sobre todo, después ya seguiremos con eso. Quería solamente marcar incentivize, que es ese ICE, es un sufijo de los pocos, no hay muchos sufijos que forman verbos. Entonces las terminaciones en ICE o ICE con S son todos verbos, o sea, eso sería como incentivar. Incentivar. Very good. Entonces, un punto que quería que vieran, y ahora lo compartimos, es qué sucede cuando uno va al diccionario, porque de todo eso que vimos, bueno, supongamos que uno está solo con un texto y usa los cognados, usa la formación de palabras, aprovecha las combinaciones que ella conozca, se ocupa de si hay préstamos, aprovecharlos también. Y puede haber dentro de las palabras las que no lo son, como ya sabemos, no entran en categorías que podamos reconocer y que son palabras no transparentes y que por algún motivo necesitemos buscar. O que la conozcamos, pero no cierre el significado que aparece ahí, ¿no? Que necesitemos alguna ayuda de diccionario. En internet hay muchos diccionarios, este es muy común, quizás no es el mejorcito de todos, pero resuelve rápidamente los problemas cuando uno está con una traducción. Entonces la tarea era buscar la palabra study, que es transparente, claramente no habría que buscarla si uno se la encontrara por ahí, transparente o conocida, porque tampoco de study a la del español quizás no es tan parecido. Entonces, por un momento dejo de compartir estas y comparto esa búsqueda, ese link, para que lo podamos ver juntos. Entonces, en el Word Preference, que como habrán quizás visto, pueden usarlo para muchos idiomas, pueden buscar definitions, pueden buscar synonyms en English o en Spanish, que es lo que tiene más desarrollado, me parece. Bueno, ahora quizás está más en otras lenguas, pero está hasta el catalán, el alemán, bueno. Entonces, si uno busca study, ¿cuál es la información que aparece tanto en un diccionario online como en un diccionario en papel? Al principio, bueno, en el papel no aparece la publicidad, por ejemplo, lo cual es una ventaja. Entonces, ¿qué aparece primero? Voy acá porque en el diccionario en papel esta parte no está, pero es súper útil en el diccionario virtual o online. Entonces, ¿qué es todos esos simbolitos que están por ahí? Fonética, ¿cómo se pronuncia? Exacto. ¿Cómo se pronuncia? Es la fonética, esa es la traducción al alfabeto fonético. Entonces además les dice cómo decirla, pueden elegir incluso qué acento, jamaiquino, bueno, etc. No siempre va a pasar. Entonces, UK es United Kingdom, USA, o sea, United Kingdom, el Reino Unido, y US, Estados Unidos, y ahí la pronunciación coincide, es igual, a veces les da una opción un poquito distinta entre una y otra, incluso a veces en otras palabras de escritura. Bueno, entonces lo primero que aparece es cómo se pronuncia la palabra, que quizás no la necesitemos tanto, pero es lindo curiosear por ese lado. Entonces se dice study, esa carpita es como casi como una A. Entonces, luego vienen en este diccionario inflections. Y vieron que dice conjugate ahí, ¿no? Entonces, esta posibilidad del online lo que tiene es mucha posibilidad de hacer links. Entonces, si uno cliquea, se va
a páginas relacionadas que ayudan a completar el significado. Y entonces alguien podría decir, ¿qué es esto de inflection? Que tiene study. No hay necesidad de traducir la palabra exacta, inflection, hay que pensar qué es lo que viene ahí en esa lista. ¿Es cuando lo conjugás, profe? Exacto. Inflection tiene que ver con la conjugación, es decir, que nos está indicando, por un lado, el chiquitito que es verbo, de study es un verbo, y entonces, como es un verbo, muestra qué pasa cuando uno conjuga ese verbo. Bueno, y fíjense que si comparamos lo que pasaría en español con el verbo estudiar, que es el que corresponde a la traducción, con lo que sucede en inglés, vemos, para empezar, que los verbos en inglés tienen muy poquitas formas, son muy pobres en formas, o sea, lo único que cambia es que el verbo, se me abren muchas ventanitas, en tercera persona del singular, y eso solo en tiempo presente, en vez de study pasa a ser studies, ¿no? Cambia agrega una S que hay que modificar entonces la escritura del verbo. Eso les debe sonar porque en algún lado lo vieron, algunos lo estudiaron más que otros. El verbo también puede tener ing, puede terminar en ing, acá dice presente perfecto, que sería el progresivo. Nosotros veremos qué otros usos tiene ese ing, studying, studied, que sería el verbo en pasado, past. Y luego dice studied otra vez, que aclara que es past P, o sea, past P, ¿no? ¿Qué será ese de past P? Es un participio pasado. Tenemos un participio presente y un participio pasado. El participio pasado es la forma del verbo que se usa, todo esto lo vamos a repetir y usar muchísimo nosotros, participio, es la forma que corresponde al español de las terminaciones en ado, ido. Entonces, si tomamos el verbo estudiar, la forma de la conjugación de estudiar en inglés solo indica estudia Luciano o estudia Agustina, estudia tercera persona del singular, estudiando. Eso lo dejo entre comillas muy grandes, esas comillas muy fuertes, porque no siempre studying va a ser estudiando, andando. Studied, que va a servir para estudió, estudié, estudiamos, estudiabas, estudiaste. O sea, que esa misma forma studied es el pasado de todas las personas, singular y plural, y de las dos formas de pasado que tenemos, perfecto e imperfecto, cuando decimos estudié versus estudiaba. El verbo en inglés no me muestra esa diferencia. Yo así solo no puedo saber si está hablando de Luciano, de todo el grupo que estamos acá, de los estudiantes de la tarde, no sé. Porque la forma de la palabra, el verbo studied es el pasado del verbo estudiar para todos y todas. Entonces, no dice nada, es muy pobre en ese sentido. A eso nos referimos con lo de la pobreza. Y el otro studied, que va a aparecer, el último, en ciertos contextos que enseguida los vamos a empezar a ver al comenzar ahora con el material, es ad oído. En ciertas posiciones vamos a reconocer que ahí dice, en vez de estudió, dice estudiado. Y entonces, ¿qué pasa con tengo la tercera persona del singular para el presente? Quiere decir que todas las demás personas usan study. I say, I study, you study, we study, they study, she studies, he studies. Solo distingo entre tercera persona de singular. Las demás personas siempre es study. Quiere decir que para un pobre hablante de inglés como lengua materna, aprender los verbos en español es un problema enorme. Para nosotros
es un problema mucho más pequeño. Lo que tenemos que aprender es a reconocer cuáles son los verbos, porque no todos son tan conocidos o fáciles de reconocer como studied, pero en principio tenemos la ventaja de que la forma es muy fácil, porque son muy poquititas. Esto para presentar. Pero supongamos que aparece en un contexto que nosotros tenemos que ver qué significa, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, si lo encontramos con ese formato en IES, esa terminación IES, o en ING, y no sabemos qué quiere decir o no nos cierra el significado de ese verbo, lo buscamos en el diccionario, tenemos que saber que lo que va a aparecer seguramente es este formato, sacándole la inflexión, ¿no? Las inflections, sacando la inflexión. Flexión se dice más bien en español que inflexión, o conjugación. Entonces, sacando eso, volvemos al verbo básico, estudiar. Entonces después nos metemos y vamos viendo cuál es el significado. Entonces, por supuesto, primero aparece estudiar. Vieron que al costadito dice DTR, después más abajo dice DI. Siempre que esté la B corta, nos va a indicar cualquier diccionario que eso es un verbo. Y después veremos si necesitamos saber para qué está TR y para qué está la I. Por lo pronto lo que nos interesa es saber qué es verbo, que la categoría de palabra es verbo. Entonces es el verbo estudiar, pero en ciertos contextos mejor que estudiar va a ser poner a analizar, segunda acepción. Vieron que dice entre corchetitos STH, something. Ese something representa que uno estudia algo, ¿no? Entonces estudia una ley, dice I want to study law, bueno, estudiar ley, estudiar derecho, quiero estudiar derecho. Study como analyze, dice the results, o sea, los resultados, o sea, se estudia algo. En el otro caso, DI simplemente es estudiar. Estudié toda la tarde, como cuando decimos, ¿no? Lo importante es la B chiquita, que es un verbo y no otra categoría de palabras. Pero si seguimos mirando, y por eso por ahí puedo llamar la atención en algunas traducciones, vemos que además hay una N. ¿Qué significará la N? No. Sustantivo. No. Exacto. Entonces la N de noun que mencionábamos antes quiere decir que es sustantivo. Si en vez de sustantivo les resulta más fácil poner nombre, en ese lugar se usa mucho nombre en lugar de sustantivo, pongan nombre porque tiene N también y es más fácil. Entonces study es nombre, entonces quiere decir que study, además de estudiar, verbo, es el nombre estudio, el lugar. Por ejemplo, dice ahí room, aclara. Un estudio puede ser room, puede ser un estudio papel, acá está el estudio que hice de la tarea. An investigation sugiere después. Una observación, reflexión, lo traduce como otra opción también en algunos contextos. Y a veces en las definiciones, o dice aquí, branch, hablan las ramas de algunas ciencias. The study, eso vamos a ver seguro en las definiciones de nuestras especialidades. The branch of, I don't know, mechanics is the branch of engineering that, y si ahí studies, the study, acá estaba con botánica, the study of plants, ¿no? Entonces, chemistry is the study of elements, atoms and molecules, una cosa por el estilo, es el estudio de la disciplina. Entonces vemos que podemos tener en una misma palabra escrita igual, cosa que también es raro que pase en español, el verbo y el sustantivo. Study es verbo y el sustantivo. Además, en los diccionarios pueden aparecer, bueno, acá dice additional translation, en algunos no dice esto de additional translation, pero sí dice otros significados con numeritos. ¿Vieron las acepciones en los diccionarios escritos? ¿No? Entonces siguen apareciendo numeritos e incisos que son las distintas posibilidades. Entonces, bueno, el acto de estudiar, música es una composición, es un tipo de composición, un estudio,
para piano, dice por ahí, en la menor, bueno, es un estudio, es como decir una sinfonía, por si les suena conocido. También en el arte es un estudio, es un ejercicio, bueno, hay distintas acepciones según el contexto. Y después combinaciones o expresiones frecuentes. Entonces, study va seguido de to be, cuando uno quiere decir estudiar para hacer algo, ¿no? Entonces, to be an architect, dice por aquí. Estudiar para algo, study for, estudiar para los exámenes, study, estudiar a alguien o algo, estudiar the planets findings, o sea, los hallazgos, panels, planets leía, the panels findings, el hallazgo de los hallazgos de los expertos, bueno. Hay combinaciones, estas serían como combinaciones frecuentes con el verbo study. Y luego también aparecen formas compound, o sea, formas compuestas. Entonces, en el diccionario va a haber mucha información que podemos aprovechar si o bien en el diccionario en papel leemos hacia abajo todas las posibilidades que brinda la palabra cuando estamos en un contexto específico, o bien en la pantalla, si ampliamos la búsqueda y juntamos las palabras que tiene cerca ese término en el texto que tenemos en la mano con lo que nos ofrece el diccionario. Entonces, por ejemplo, una combinación frecuente es case study, que es un caso práctico, o estudio de caso también se llama aquí. Para verbos, bueno, conduct study, conducir un estudio, realizar un estudio. Otra combinación, course of study, lo vamos a ver en nuestro material, es una carrera. Por ejemplo, your courses of studies are mechanical engineering, civil engineering, ¿no? Son sus carreras, course of study, así se llama. Bueno, hay otra acepción, especialización. Fíjense que acá aclara que esto es en Estados Unidos. Experimental study, otra combinación frecuente. Entonces, donde dice compound forms, son las que hemos denominado distintos tipos de colocaciones léxicas. Experimental study es muy común encontrar. Feasibility study también, feasibility no es transparente, es un estudio de viabilidad. Field of study, campo de estudio, ahí es más no transparente, sino que las palabras se usan igual en español que en inglés. Field, campo de estudio. Y fíjense lo que sucede entre field of study y field study, ¿no? Field of study es claramente campo de estudio, tiene la preposición ahí en el medio. Entonces empiezo por campo de estudio. Leo en el sentido natural de la lectura de izquierda a derecha. En cambio, field study desapareció la preposición y fíjense lo que sucede en la traducción. Súper interesante para introducir nuestros próximos temas. ¿Oyeron hablar de estudio de campo versus estudio de laboratorio? Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? En muchas materias se hace eso. Bueno, por ahí primero se hace el estudio de laboratorio, se obtienen unos resultados y eso después se amplía a hacer el estudio de campo, es decir, probar en el territorio. O a veces no, directamente se hace estudio de campo en las distintas disciplinas quiere decir distintas cosas, implica distintas cosas, ¿no? Que abarca un montón de personas o que abarca muchos casos o situaciones o locaciones, etc. Entonces, aquí ya vamos viendo uno de los temas que vamos a abordar ahora al principio junto con el tema del vocabulario, que es el orden de palabras y cómo leer cuando tenemos estas palabras combinadas sin interrupción. En el primer caso estaba interrumpida por la preposición, entonces field of study lo leemos como, bueno, me buscó field ahí, ¿no? Como campo. Me fui donde no debía, ahora abajo.
En el primer caso leemos respetando el orden de lectura natural de izquierda a derecha. En el segundo caso aparece lo que es muy natural en inglés, que es que habiendo dos nombres sin interrupción en el medio, como pasa con experimental study, feasibility study y ahora field study, es que ya no es campo de estudio, porque no está T, sino que es estudio de campo, que tiene también dos traducciones. Bueno, hay otra combinación, Foreign Language Study, que es un poco lo que hacemos nosotros, estudio de idiomas. Home Study. Home Study es el estudio en casa, que hacemos ahora a partir de la pandemia. Home Study, Home Office. Individual Study, bueno, Language Study, etc. Hay un montón de combinaciones que no vamos a desarrollar, pero sí importante saber qué es lo que va a ofrecer el diccionario, se hace en papel, algunas veces solo podremos usar eso, o en versión online, para que uno no se sorprenda. Y más que nada, lo importante respecto al diccionario es mirar dos cosas sí o sí. Por un lado, la abreviatura, si es verbo, si es nombre, si es, por ejemplo, tenemos alguno de los que estaban hoy. Supongamos que buscamos Ironically. Entonces vemos que dice, ironically, bueno, está la pronunciación, perdón. Y luego, chiquitito dice adverb, o sea, adverbio. Aunque no, adverbio por ahora no les diga nada, pero en poco tiempo van a saber que adverbio, bueno, termina en mente y ese tipo de cosas. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué sale en la fonética solamente la de Gran Bretaña y no las demás? Cuando no hay diferencia, si el diccionario es de origen británico, deja esa, nada más. Si hay una sola, no la agrega para no sobreabundar. Así que se ve que en todos los territorios donde se habla inglés, se pronuncia de la misma manera, ironically. Exacto. En otras palabras de uso más común, quizás hay más variedad. Very good. Bueno, palabras que tienen esos cambios, fíjense, por ejemplo, lo del diccionario es todo el mundo. Si buscamos direct, ¿qué sucede con, fíjense, la pronunciación, lo que pasa ahí? En UK, o sea, estamos en el Reino Unido y dice and possibly other pronunciations, o sea, también quizás en Estados Unidos o en algunos otros lugares, acá podemos elegir algunas variantes, pero la escritura, la que representa la pronunciación, puede ser de una u otra forma, lo cual quiere decir que esta palabra sí se nota mucho la diferencia entre direct y direct. Direct, direct. Es una I que permite las dos cosas, las dos pronunciaciones. Very good. Bueno, eso para curiosear, que también viene bien. Y bueno, además les dice, ya que estamos, que como primer significado es ADJ, o sea, adjetivo. Entonces, les decía antes, dos cosas son fundamentales. Primero, fijarse en la abreviatura pequeña que tiene. Si es adjetivo, verbo o sustantivo, sobre todo entre verbo y sustantivo que pueden intercambiar. Hay muchas palabras como work, bueno, study que veíamos recién, bueno, un montón más, que significan, que se escriben igual, como force, fuerza, forzar, ¿no? Work, trabajo, trabajar, etcétera, que se escriben igual. El nombre con el verbo, primero es fundamental ver en la oración donde tenemos la palabra en cuestión, qué función tiene para ver entre qué listas buscar. Y una vez decidido eso,
por ejemplo, fíjense que direct o direct puede ser adjetivo y puede ser adverbio en algunas construcciones. Pero una vez resuelto eso, si lo que necesitamos es el adjetivo, fijarnos cuál de las acepciones son muy parecidas, excepto franco. Bueno, pero también usamos directo para una persona que es franca, no habría tanta diferencia. ¿Cuál de las acepciones o combinación, si la hubiera, es la que necesitamos en ese contexto en particular? O sea, que la búsqueda del diccionario no es ingenua ni es simple, sino que tiene que ser pensada, reflexionada. Very good. Muy bien, ¿alguna preguntita más del diccionario? Si no, pasamos a otra cosa. Hay otros diccionarios libres. Sí. Profe, Lucas. ¿vamos a estudiar algo de fonética? ¿Alguno de los dos acentos en la materia? Nosotras los ejemplos y los demás los pronunciamos y tratamos de ayudarlos a que los puedan pronunciar bien en la medida de lo posible, pero no es el objetivo, no alcanzamos a ver mucho de eso, pero sí claramente quien quiera usar o preguntar, está el canal abierto para eso. Es un placer, ojalá pudiéramos hacer todo, sí. O incluso si ven la pronunciación en el diccionario y no entienden por qué está escrito así, también nos pueden preguntar, que es muy linda esa parte. Pero Profe, más que nada para... Sí. ¿es válido decir kinda en lugar de kind of? Claro, bueno, esas son reducciones. Esas reducciones o contracciones son válidas, excepto que en los textos académicos que nosotros vamos a leer, y si uno tuviera que dar una conferencia en una situación muy formal o defender una tesis de posgrado en una situación académica muy formal o en una situación institucional que así lo requiera, diría... No va a decir eso. Claro, va a usar la forma completa en general. Está bien. Pero si estoy dando una clase, si soy profe de la facultad, estoy dando clase o en mis propios videos de los profes que usan mucho canal de YouTube ya desde antes de la pandemia para sus videos, son súper comunes. Las informalidades, ¿no? En el aula es más informal, pero si uno está en una situación académica más de conferencia, por ejemplo, va a evitar esas formas más coloquiales, digamos. Sí. Y después en el texto escrito, lo que van a encontrar es que por ahí la forma de hablar también, a veces en los libros más nuevos, son más directos con el lector, más informal, más de entrecasa en algún punto, pero siempre es mucho más formal que el oral, es mucho más cuidado, ¿no? Y no pasa esto que pasa cuando uno está en clase, que repite, que se traba como yo y empieza de nuevo, ese tipo de cosas. Muy bien, entonces, dejo un minuto el diccionario y vuelvo a lo que estábamos viendo en la clase. Ahí va. Entonces, tenemos que con los diccionarios ese era el punto en cuestión. Veamos ahora qué pasó, qué pensaron respecto de esta tarea que era la importancia de dominar el tema, que es con lo que empezamos a hablar para leer en inglés en nuestro caso, y cuando uno lee estos tramos de textos, estos fragmentos, están en español, o sea, no hay nada raro respecto del idioma. Más o menos Yo podés pensé- saber de qué carrera o a qué rubro pertenecen, pero no podés entender a qué se refieren en muchos casos. Ok. ¿Alguien más iba a decir algo? Yo, claro que como que muestra un poco la importancia de dominar el tema
en que se habla en el texto, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso en inglés, porque aplica otra complejidad que sea en otro idioma. Porque si bien esto es español, no es tan fácil de entender. Exactamente, tal cual. Es un poco el corolario de lo que explicamos, muy bien como lo dicen. Es eso, uno necesita tener un contexto previo para saber a qué área pertenece, podríamos llegar a aproximar algo, pero a poder hacer una lectura y de qué es lo que suele suceder con los textos propios. Cuando uno está en su especialidad, hace una lectura y aunque no sea el detalle, le puede contar al compañero o compañera aproximadamente de qué se trata, léelo porque es de mecánica de los fluidos, viene justo, o no lo leas. Pero si es de otra especialidad, y ahí vamos a tardar más. No va a ser tan fácil dar una leída rápida y saber primero en qué área está y después reproducir en 2 palabras de qué se trata, ¿no? Entonces justamente lo que intentábamos mostrar ahí era la importancia de conocer del tema. Pueden haber arriesgado algún área, ¿no? Para el primero de la fuerza predicativa, de un único predicado o una única relación se distribuye en subpredicados. Pueden haber pensado en algo para esto, que termina con la estructura de qualia. Lo mismo en el que sigue. Lo que sucede es que la omisión de ingresar divisas por parte del exportador constituye una presunción iuris tantum, del latín, de las negociaciones clandestinas de la misma. Bueno, podemos llegar a aproximarnos a un área, modos. En los modos también, ahí ya hay algunas pistas más por ahí, pero hacia el final, donde dice aún así, se dice que los modos jónicos lidio y mixolidio son mayores por poseer tercera mayor. Bueno, ahí uno tiene que dominar el campo de especialidad de alguna de estas 3 áreas para entender claramente de qué está hablando y poder sintetizar en breves palabras de qué se trata. Era el cierre de la presentación del curso, digamos. Entonces, por último, les propusimos esto de, hace rato que usamos especie de juego, que creamos una vez hace mucho, pero que consiste en pensar que si estamos en un país de X, que se habla una lengua particular que en algún punto se parece al español, pero no del todo, ¿qué hacer para poder entender el texto cuando presenta las características que presenta la lengua X? Entonces, se les pedía que lo leyeran, lo tradujeran al español y luego discutieran o anotaran qué recursos habían usado de los siguientes. Lo que llamamos conocimiento del mundo, como nombra Galileo, por ejemplo, saber algo de la vida y la obra de Galileo. Conocimiento del tema, que es esto que decíamos recién, saber a qué área pertenece o aproximadamente cuál es el tema que se está discutiendo, para poder entender su contenido. El contexto, lo que está alrededor de las palabras que necesitamos traducir. La forma de las palabras, lo que llamamos afijos, la familia de palabras y la repetición. Familia de palabras es decir, a partir de los afijos y la repetición de la misma palabra, y si hay combinaciones léxicas que ayudan. Entonces, el texto era en los que se ve que la lengua de X es casi igual al español, pero no es igual. Entonces, hay partes, hay palabras o expresiones que hay que traducir para poder entender todo su significado. Entonces, la idea, ustedes ya lo vieron, quienes hicieron, era que lo leyeran y le llamaran la atención las palabras como sopilomentador y más bimbón, merece ser considerado el coligador del llamado método sopilomental. Entonces, se les aclaraba que revisaran bien el intento, consultaran antes de usar
la última página que tiene la traducción completa que se extrajo de esta revista, y el artículo era Crítica a un suplemento mental de Galileo. Entonces, no nos vamos a detener en los detalles, pues ya lo deben haber visto. Entonces el texto era este. Para muchos, Galileo fue un hábil experimentador y más aún merece ser considerado el creador del método experimental, ¿no? Entonces, partiendo de la primera acción, decía para chungos, Galileo fue un hábil suplementador. Bueno, entonces la pregunta sería, por un lado, ¿cuáles de los puntos anteriores, los criterios les sirvieron? Y si coincidieron en algunas, aunque sea, de las que eran reales o no. ¿Coincidieron? ¿Alguien no logró nada? Yo, profe, por un lado, de los 6 puntos que se ven de qué usaste para comprender el texto, yo usé del segundo al quinto. No usé el primero y el sexto, pero sí del segundo al quinto. Eso me ayudó. Ahora, en la resolución del texto no me fue muy bien porque yo me puse a contar cuántas palabras eran y eran 25, pero de las 25 encajé en 12. Bueno, en 12 y... perfecto. Y las que no encajaste, como estás diciendo, Lucas, ¿qué pasó con esas? ¿Algún ejemplo dame? Y por ejemplo, bimbón, yo pensé que, bueno, yo lo puse como bien, más bien, lo tomé así. Y salía que el resultado era aún. Muy bien. Hay alguna que otra palabra, y por ejemplo, no sé, dice, para otros esto no es más que un mito, liroque, en la época de Galileo. Esa palabra liroque lo puse porque en la época de Galileo, pero la respuesta era yaque, por ejemplo. Alguna por ahí de quizá una cuestión de que son sinónimos, pero después otras palabras que directamente no pude comprender. Por ejemplo, no sé, a ver, ahí ya le digo. Sí. Claro. No la supe. Está complicado. Algunas no tienen muchas para poder, claro, la parte de Dundacer está difícil porque ya toda la oración viene con muchas, ¿no? No se pirolía de un instrumental amordado, son latente, preciso para endundacer, la dolimez, y al estar juntas dos palabras de las de X que no son del español, se puso difícil. Pero bueno, dijiste dos cosas fundamentales. Una, que no acertaste en algunas, pero que las que usaste en esos lugares son sinónimos o son prácticamente reemplazables. En realidad, en el texto real, hay en clase, cuando lo hemos hecho en la clase presencial, lo que veíamos era hacer la lista de todas las versiones que habían salido para, por ejemplo, bimbón. Bueno, más bien, más aún, en realidad son, no sé si exactos sinónimos, pero pueden perfectamente funcionar como tales, ¿no? Pueden reemplazarse una con otra, ¿no? Entonces, si decimos más bien o más aún en ese lugar, no va a pasar. Si decimos porque o ya que, tampoco hay ningún problema, porque son sinónimos esos dos conectores. Entonces, está perfectos esos hallazgos, ¿no? Que uno va viendo, bueno, no me salió la palabra que estaba en el texto original, pero tengo una que es otro elemento fundamental en la comprensión de textos, que es el uso de los sinónimos. En todas las lenguas hay sinónimos, en la de X también, y en el español también, entonces nos pueden servir, bueno, en la de X no sé, está inventado, pero nos pueden servir como para reemplazar. Algunos nos quedará más bien, otros nos quedará más aún, y sin embargo el contenido del texto va a estar igual de bien. ¿Qué pasó, por ejemplo? Ahora después me dan otros ejemplos, pero ¿qué pasó con muchos, para muchos? ¿Alguien empezó de otra manera? Ese chungos que estaba en el primer profe. Yo le puse algunos.
Very good. Para Algunos, algunos puse. claro, uno no se juega de entrada con un para muchos, así que puede poner para algunos, pero fíjense que ahí no son sinónimos, pero son palabras de la misma categoría. ¿No? Son los dos, muchos, algunos, pocos, son todos cuantificadores, son palabras del mismo tipo del mismo tipo de categoría y están en la misma área. Es muy raro que hayan puesto alguna otra cosa diferente como, no sé, no sé, pusieron algo muy diferente de muchos o algunos. Lo que pasa es que abajo también dice para otros, entonces como que te da a entender que dice para algunos y para otros. Claro, lleva para ese lado, ¿no? Para algunos y para otros. Lo que ayuda, lo que debería ayudar, si esta lengua fuera coherente, digamos, es que chungo se repite al final. Entonces, al repetirse, ¿qué pasó al repetirse? Chungos, en chungos casos, decía al final. Quienes pusieron algunos aquí, debieron haber puesto algunos aquí también, ¿no? Sí, yo directamente me guié por la última parte donde decía chungos, en chungos casos. Ahí se me ocurrió que podía ser en algunos casos. Claro, perfecto. Ahí fue cuando descifré cuál podía ser la del inicio, directamente. Claro, muy bien. Entonces, lo importante es que uno tenga presente que quizás no sea la palabra exacta, no hay tanta diferencia entre, como no hay diferencia de categoría, no va a importar mucho para este juego, digamos, si es muchos o algunos, pero sí importa que si dice chungos en un lugar y ponemos algunos, la próxima vez que aparezca chungos también pongamos algunos, ¿no? Que haya esa coherencia entre las palabras repetidas, porque si bien puede haber cambios de significado, la primera elección que tenemos que hacer es que si se repite una palabra tal cual sin ningún cambio, es lo mismo, quiere decir lo mismo ambas veces o las 3 o 4 veces que se repita. Así que está perfecto ese tipo de decisiones. También habían nombrado, creo que era Lucas, endundacer, claro, endundacer que por ahí no les salió, por ahí, alguna otra que les haya quedado no muy distinta, pero no igual. Por ejemplo, sopilomentador, ¿qué hicieron con sopilomentador? Porque en el original decía experimentador, pero puede haber habido opciones ahí. Pensador. Claro, porque... Claro, pensador. Muy bien. Sí, o científico. Yo busqué todas las cosas que él pudo haber sido y después cuando se empezaron a repetir la palabra, ninguna pegaba. Es perfecto, María. Buenísimo. ¿Por qué? Porque, claro, si yo empiezo con investigador o científico, va bárbaro. Pero ¿por qué no pegaba? Porque después, ¿qué sucede también en el texto? Aparece sopilomental, luego también está sopilomentos, entonces empieza a ver palabras derivadas, o sea, palabras con sufijos que las convierten en palabras, digamos, de la misma familia, se va formando la familia de palabras. Entonces la que tomamos quizás no es la más fácil empezar con sopilomentador, porque es justo la más derivada, pero tienen sopilomental y sopilomento, nos tienen que ir ayudando para descubrir cuál de todos los sinónimos que hay, investigador, científico, estudioso, experimentador, etcétera, cuál de todas va a ser la que sirva para resolver esa familia de palabras con coherencia, que nos quede todo en la misma familia. Entonces,
experimentador elegido porque luego nos va a servir más que nada para, por un lado, método experimental, que ahí tienen el sexto criterio, una combinación léxica frecuente, método experimental, y tienen también experimentos. Con Sopilomento, si no, había muy pocas opciones. Inventos podría llegar a ser, y método, pero método con investigación ya no podemos hacer si ponemos investigador, ¿no? Entonces, fundamental aplicar esos criterios porque asumimos que la lengua de X va a seguir las reglas generales de las lenguas, que son, por un lado, si se repite la misma palabra, significa lo mismo. Si hay familia de palabras, o sea, palabras que derivan con sufijos, vienen de una raíz similar que podemos usar para derivar las otras. Y luego, bueno, los lugares, algunos otros elementos que usaron, como decían antes, el contexto. Aquí, en esta, Porenjando. ¿Qué pasó en Porenjando? Por el contexto pareciera, o sea, yo lo puse como ejemplo. Muy bien. Por el contexto, por ejemplo, y el contexto sería que empieza la oración y hay coma. Vieron que es muy común que en el texto se da una generalización y luego aparece el ejemplo específico de esa generalización. Entonces ahí estamos con el contexto. Muy bien. Respecto de la forma de las palabras, probablemente también los haya ayudado para pirolía o burolidó, que las dos terminan como suelen terminar. Por ejemplo, burolidó, ¿qué pusieron? ¿Galileo? ¿Burolidó elementos? Yo puse usó. Usó, claro. Pero era utilizó. Y fíjate que son sinónimos. Tal cual. Sinónimos perfectos. Usó, utilizó, es lo mismo. Así que está fantástico. Entonces, la forma de burolidó, que no es transparente con el castellano, sí tiene la forma de los verbos en pasado. O sea que va a ir un verbo en pasado. Usó o utilizó. Pues todos están muy bien porque son sinónimos. Profe, ¿cómo analizar fangenados? ¿Por qué la única vez que aparece en el texto y venía, por ejemplo, en sus experimentos con planos y no se repite y después se dirigió a terminar? Y las palabras que vienen después no se repiten y quedas ahí. Quedas ahí. Esa era muy difícil y ahí miren, ahí lo único que podía salvarles era el conocimiento de lo que hizo Galileo y del tema, porque solo sabiendo que Galileo, entre otras cosas, se hizo muy famoso por los experimentos con planos inclinados, y que fue, digamos, que propuso lo que quería determinar era la rimera de Bardía de los cuerpos. Sabiendo qué hizo Galileo, uno podía llegar a eso, porque solamente si sabemos que Galileo usó planos inclinados para estudiar la velocidad de caída de los cuerpos, si no, no hay otra salida. Por eso estaba puesto ese criterio ahí, que también está para reforzar esta idea de cómo ayuda o no, si uno sabe o no de un cierto tema. Entonces, es ese, ¿no? Para poder resolver ese problema solo con el conocimiento del tema, de haber visto en alguna de las materias, o quizás no se ve así, no se ve el desarrollo histórico, pero es probable que sí, cuando vean las fuerzas como velocidad y movimiento y demás, probablemente se mencione los ejemplos de Galileo
con la velocidad de caída de los cuerpos y los planos inclinados, pero si uno no lo vio, no tiene cómo saberlo. No Y por tiene ejemplo, cómo saberlo. profe, en español, en mi trabajo, hay palabras que están, por ahí son difíciles de entender si no sabes el contexto de lo que uno habla, por ejemplo. O sea, en la parte de químicos, un pozo que se agarra es por parafina. Entonces uno ahí ya tiene que saber cómo se dice, qué significa parafina, qué Claro, será. Y después la claro. traducción en inglés, yo por ejemplo no conozco la traducción inglesa de parafina, por ejemplo. Si lo viera en Bueno, un texto, ahí necesito saber el contexto, lo demás de lo que habla el texto para entender que se habla de parafina, por ejemplo. exactamente. Sí, cuanto más se va especializando el texto, más necesario es el conocimiento previo, porque si no se pone totalmente opaco en el sentido de que es muy difícil entender de qué se trata. Es muy difícil si uno no maneja el concepto, ¿no? Entonces conocer los conceptos es básico y fundamental para poder abordarlos en una lengua extranjera. Con parafina justo no va a tener mucho problema porque es parafin, double F, con doble F, pero si uno no sabe, yo por ejemplo, que yo no sé de química más que los rudimentos básicos, bueno, tengo que consultar, por eso también el otro día decíamos que este curso es interactivo en el sentido de que cuando entremos con los textos bien especializados es donde ustedes aportan ese conocimiento para que terminemos de pulir nuestras versiones en castellano, ¿no? Que conocemos por años de haber trabajado con ellas, pero no somos especialistas. Así que claramente la idea de este ejercicio, de este juego, era un poco ponernos en la situación de ver, por un lado, qué criterios usamos y cuáles desaprovechamos, o no nos queda otra que desaprovecharlo porque nos falta, o bien el conocimiento del tema, o bien conocer las reglas de funcionamiento de la lengua, como esto de los afijos, de la familia de palabras, de que existen combinaciones que son muy frecuentes, no sé si importantes, estaba cherilantes y cherilencia o algo por el estilo, entonces esa relación de familia de palabras o la forma de los verbos en pasado, bueno, la posición en la oración de por enjando, por ejemplo, de mongo, decía por acá, bueno, de modo que siempre bueno, en lejos de estar saldada, que decía deros de estar saldada. ¿Alguien puso alguna cosa o no pudo, o directamente no pudo poner nada? Profe, yo en ese Sí. literalmente pensé que saldada era una palabra rara, entonces la cambié por concreta. Entonces quedó lejos de estar concreta. Muy bien, pero lejos lo resolviste. Claro. Saldada de saldar, ¿no? Saldar A una mí me cuestión. pasó con demasiados rudimentarios. Pensé que rudimentarios también era del vocabulario y resulta que era en español esa palabra. Fíjense qué interesante, porque hay palabras que desconocemos del español, ninguno de nosotros conoce todos los significados ni de nuestra lengua materna, eso es obvio. Y también fíjense la fecha del artículo, es de 1992, año en el que muchos de ustedes ni habían nacido, probablemente, así que algunas de estas palabras, o bien son muy del léxico académico, como rudimentario, quizás no es del léxico cotidiano, o incluso saldar una cuestión también sea muy académico o ya no se use tanto, porque como sabemos la lengua es dinámica